Les damos un saludo muy especial y una bienvenida a este nuevo espacio de Integrarte, Servicios por la Dignidad. Es una estrategia desarrollada por Genfami con el apoyo de USAID, que busca básicamente fortalecer la capacidad del personal y el talento humano que está en primera línea de respuesta para la atención integral a víctimas de violencias basadas en género en Colombia. La idea de este espacio es fortalecer a los y las profesionales que se encuentran desarrollando acciones de prevención, de atención directa, de planeación dentro de los diferentes espacios de trabajo en todo el territorio del país y busca poder fortalecer la mirada sobre uno de los fenómenos más importantes que vemos en la actualidad, que es el fenómeno de migración y que muchas veces pues estamos observando unas particulares condiciones de la población migrante que llega al país y que tiene unos riesgos especiales frente a diferentes fenómenos asociados a las violencias basadas en género. La estrategia Integrarte es una estrategia que busca a través de webinars, conversatorios, podcasts y módulos de formación fortalecer esa capacidad de respuesta de manera gratuita y de manera fácilmente accesible por los diferentes miembros de los equipos, para que puedan contar con información clara, pertinente y sobre todo que viene de las personas que más están trabajando en las diferentes temáticas asociadas a estos fenómenos y que por otro lado están desarrollando acciones muy importantes, muchas veces de mucha innovación en torno a lo que tiene que ver con la prevención y atención de las diferentes formas de violencias basadas en género. El día de hoy vamos a trabajar una temática altamente compleja, es una de las temáticas más difíciles en torno a lo que tiene que ver con la atención de violencias basadas en género y es posiblemente uno de los fenómenos de mayor impacto y de mayor, digamos, de ser más extremos y radicales en contra de lo que tiene que ver con la vulneración de derechos contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Hoy vamos a estar hablando sobre el fenómeno de feminicidios y vamos a estar hablando desde una lógica de tratar de entender qué podemos hacer frente a un fenómeno tan complejo que tiene un impacto tan grave sobre las víctimas y sus familias y que además de eso aún todavía falta, digamos, desarrollar acciones que puedan generar acciones claramente prevenibles para proteger a las víctimas de diferentes formas de violencias de género que muchas veces terminan siendo particularmente víctimas de feminicidios o intentos de feminicidio. Así que para esto hemos tenido hoy la oportunidad valiosa de contar con dos profesionales que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en torno a pensarse en respuestas de innovación, respuestas desde el conocimiento, desde la evidencia, desde la capacidad de sus instituciones para prevenir diferentes formas de violencias basadas en género, pero además de eso para establecer unas acciones muy claras y específicas en torno a lo que tiene que ver con la prevención de feminicidios, uno de los problemas, digamos, que trasciende fronteras y que tiene un impacto, como decíamos, de manera pues diferencial, por edad, por sexo, muchas veces también por estatus de migración, por contextos de vulnerabilidad, y en ese sentido, pues para nosotros es muy grato contar hoy con estas dos invitadas que tienen una amplísima experiencia en torno a estas temáticas. Tenemos a Sandra Moreno, que ella es médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en salud pública de la Universidad Javeriana, 20 años de servicio en el trabajo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 12 de ellos ha estado trabajando en el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. Además de esto es docente universitaria, conferencista y trabaja desde hace muchos años en todo lo que tiene que ver con la identificación, la detección y por otro lado cómo establecer líneas de respuesta desde el Instituto de Medicina Legal frente a los temas de violencias basadas en género. Y por otro lado tenemos a Lisa Gómez. Lisa Gómez es doctora en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia. Además es especialista en proyectos de desarrollo con perspectiva de género de la Universidad Nacional y especialista en docencia universitaria también de la Universidad del Bosque. Ella tiene una formación profesional desde política desde la Universidad Nacional y durante su trayectoria laboral ha desempeñado muchísimos cargos alrededor de la prevención y el manejo de las situaciones de violencias basadas en género. Ha sido coordinadora del área de erradicación de violencias de mujeres en Colombia,
ha sido subdirectora de restablecimiento de derechos en el Instituto de Bienestar Familiar, ha sido directora de eliminación de las violencias y acceso a la justicia en la misma entidad, en donde lideró el sistema Sofía y las casas refugio y la gestión y el montaje de la línea púrpura distrital. Lisa, pues además de eso, tiene un trabajo importantísimo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las acciones de política y de respuesta de la ciudad de Bogotá frente a las situaciones de violencias basadas en género. Y el día de hoy pues se ha unido pues a este espacio de trabajo también para poder contarnos qué está haciendo la ciudad y desde esa línea que podemos estar trabajando. Así que a ambas les doy la bienvenida. Es muy grato para nosotras, digamos, poder contar con cada una de ustedes y tener como este espacio de diálogo que va dirigido a otros colegas que están en un trabajo similar pero en diferentes regiones del país. Bueno, entonces un poco dándoles la bienvenida, les agradecemos estar acá y vamos a iniciar. La metodología que vamos a tener el día de hoy es que cada una de ustedes va a hacer una breve presentación de lo que se está trabajando frente a las situaciones asociadas a feminicidios y desde esa línea vamos a hacer un diálogo alrededor del tema y hablando un poco de este contexto que se da particularmente frente a los temas de migración. Entonces te doy la bienvenida, Sandra. Si quieres comenzamos contigo para que puedas hacer la presentación inicial de tu espacio. Bueno, Erika, muchas gracias. De verdad, muy complacida de estar acompañándolos en este reto tan grande y para poder hablar de este fenómeno tan complejo como tú bien lo dijiste y que genera un impacto tan grande en todas las familias de Colombia. En el día de hoy quiero contarles un poco sobre el fenómeno de las violencias, tanto fatales como no fatales, en mujeres que nacieron fuera de Colombia. Y para nosotros es importante hablar desde ese punto de vista, porque si bien el webinar está titulado desde el contexto migratorio, nosotros en medicina legal desafortunadamente no contamos con esa información de si la persona tiene esa calidad de migrante o no. Nosotros tenemos la información como tal de personas de acuerdo al país de nacimiento. Entonces, en ese orden de ideas vamos a dar un contexto general de las lesiones fatales y no fatales en este grupo poblacional y posteriormente vamos a hablar un poquito sobre un protocolo de valoración de riesgo que el instituto ha venido trabajando desde el año 2013. Entonces, como primera parte, como les mencionaba, la idea es hablar sobre las violencias fatales y no fatales en las mujeres que nacieron fuera de Colombia. Pero para poder hablar de eso, tenemos que dar un contexto general también de la población total de las mujeres que fueron violentadas aquí en Colombia. Entonces, acá ustedes pueden ver, tomamos como ejemplo el año, estos 2 primeros meses del año, enero y febrero, y lo comparamos con enero y febrero del año inmediatamente anterior. Y vamos a traer un histórico, pero realmente vimos que el fenómeno es muy similar, año a año ha ido digamos que comportándose de la misma forma y por esa circunstancia decidimos dejarlo solo el análisis de estos 2 primeros meses. Ustedes ven acá que de acuerdo a los datos que genera los sistemas de información que tiene el Instituto de Medicina Legal y de acuerdo a las valoraciones que nosotros realizamos por solicitud de autoridad competente, durante esos 2 primeros meses del año, para el año actual, el 2013, hemos valorado 14.725 mujeres víctimas de algún tipo de violencia, bien sea violencia de pareja, violencia interpersonal, presunto delito sexual o violencia intrafamiliar, comparado con el año inmediatamente anterior, que nos muestra un incremento del 5,2%.
Eso, como les digo, es a nivel general de la población de mujeres valoradas aquí en Colombia durante estos 2 meses. Si lo vamos a comparar con respecto a las mujeres que no nacieron en Colombia, tenemos 907 casos en estos 2 primeros meses del año y comparado con el año inmediatamente anterior, hay también un incremento del 16,4%. El total de violencias no fatales. Si ustedes ven ahí ya discriminado por contexto de la violencia, vemos que el presunto delito sexual, tanto en la población total como en las mujeres que no nacieron en Colombia, ha disminuido. Mientras que en los otros fenómenos de violencia, como es violencia de pareja, la interpersonal y la intrafamiliar, se han aumentado este número de casos. Como les cuento, este es el fenómeno como tal en las violencias no fatales. Ahora vamos a ver el contexto a nivel de violencias fatales. Para violencias fatales tenemos en cuenta 2 fenómenos, que es el homicidio y los suicidios. De igual forma, vemos que en la población total de mujeres valoradas en estos 2 meses, aquí en Colombia hemos tenido 244 necropsias médico-legales y comparado con el año inmediatamente anterior, tenemos una reducción del 11,3%. Para las mujeres que no nacieron en Colombia, la reducción de estos mismos fenómenos es del 31,3%. En total, tenemos 11 casos, 10 de ellos para mujeres asesinadas y 1 que fueron víctimas de suicidio. Vale la pena aclarar que tanto para las víctimas, para el caso de las víctimas no fatales, cuando hablamos de mujeres que no nacieron en Colombia, el 96,5% corresponden a mujeres venezolanas. Mientras que en víctimas en la violencia fatal, los 11 casos que hemos tenido durante este año, lo corrido de estos 2 primeros meses, todas fueron mujeres venezolanas. Ahora vamos ya a discriminar como tal estos fenómenos. Entonces, en la violencia no fatal, de acuerdo al contexto de la violencia, ustedes ven ahí la comparación de estos contextos dependiendo de si la mujer es colombiana o nació en otro país. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este slide vemos que el fenómeno de la violencia de pareja y la violencia interpersonal en mujeres que no nacieron en Colombia supera el 70% de los casos, mientras que en las mujeres colombianas llega al 65% de los casos. En el caso de las violencias fatales, vemos que el comportamiento es muy diferente. En el caso de las mujeres colombianas, vemos que la proporción es más o menos 60-40 para los homicidios contra los suicidios, mientras que en mujeres que no nacieron en Colombia, la proporción es de 90-10, o sea, aproximadamente el 90% de las mujeres sufren homicidios y solo un 10% el fenómeno del suicidio. Ya cuando vamos a contemplar los casos discriminados por presunto agresor, que vemos en el caso de las violencias no fatales de mujeres no nacidas en Colombia, vemos que el agresor, esto para los casos en los cuales se obtuvo información del presunto agresor, porque de aquí se excluyen 113 casos del total, y de ellos vemos que el 394 casos, el presunto agresor es la pareja o expareja, que eso es, da más o menos el 50% de los casos en los cuales tuvimos información del presunto agresor. En segundo lugar está el agresor, un gran agresor conocido, pero no está identificado como tal la relación. En tercer lugar, un familiar. Cuarto lugar, amigo. Quinto lugar, agresor desconocido.
Sexto lugar, miembros de las Fuerzas Armadas o de Policía. Séptimo lugar, delincuencia común. Y en último lugar, un miembro de algún grupo armado al margen de la ley. En cuanto a tanto las violencias fatales como no fatales, el mecanismo causal que generó ese tipo de violencia, vemos que para los casos de las víctimas no fatales es el objeto contundente el que más casos aporta. Es el 50% de los casos, en total 335 casos, mientras que en las víctimas fatales es el proyectil de arma de fuego donde se encuentra el 80% de los casos que realizamos necropsias médico-legales. Cuando vamos a hablar ya dónde ocurrieron los hechos, vemos que de acuerdo al departamento donde ocurrieron los hechos para las víctimas no fatales, es en Bogotá, donde se presenta el mayor número de casos, pero dependiendo del contexto va a variar digamos que el segundo lugar. Por ejemplo, cuando vemos acá, por ejemplo, en presunto delito sexual, vemos que el segundo lugar, de acuerdo al número de víctimas valoradas, se ve es en Norte de Santander con 17 casos. En primer lugar, obviamente, Bogotá, como ya lo mencioné, y en segundo lugar, Norte de Santander con 17 casos. En tercer lugar está el Valle del Cauca con 15 casos. Entonces, como ustedes ven ahí, dependiendo del fenómeno de violencia, el contexto de violencia, va a variar como tal el departamento donde ocurrieron los hechos. Si lo vamos a ver en un contexto general, entonces los primeros departamentos donde ocurrieron estos hechos violentos está Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico. En cuanto a violencias fatales, vemos que en mujeres no nacidas en Colombia, vemos que de estos 10 casos que les referencié de homicidios, en los departamentos de Atlántico, Bogotá y Norte de Santander hubo 2 casos en estos 2 primeros meses del año, y en los otros departamentos donde se reportó un caso fue en Cauca, La Guajira, Santander y Valle del Cauca. Cuando vamos a ver este fenómeno de acuerdo al día de la semana del hecho, vemos que el domingo es el día donde más se presentan estos hechos violentos, tanto en víctimas fatales como en no fatales. Pero curiosamente vemos que el día sábado no hubo, o hasta ahora no se han presentado casos en estos 2 primeros meses del año de alguna víctima fatal. También podemos ver en esta gráfica que las víctimas fatales el día domingo eh, se presentaron más o menos el 38% de los casos que fueron valorados durante estos 2 meses. Eso es en términos generales, como un panorama general de los fenómenos de violencia que nosotros hemos analizado o hemos valorado durante estos 2 primeros meses del año aquí en el Instituto de Medicina Legal. La segunda parte que les mencionaba que quiero comentarles es con respecto al protocolo de valoración de riesgo feminicida en mujeres aquí en Colombia. Esto fue una iniciativa que empezamos a trabajar en el mes de noviembre del año 2013 aquí en Colombia. ¿Y en qué consiste ese protocolo de valoración de riesgo? Este protocolo es un instrumento que se creó y que permite valorar el riesgo de la muerte en mujeres que acuden a un reconocimiento médico legal por violencia de pareja o expareja. Entonces, normalmente siempre que acuden a nuestro servicio médico legal, siempre todas estas víctimas deben traer una orden judicial para ser valoradas. Entonces, una vez cuando nosotros definimos y determinamos que es un caso de una víctima de violencia de pareja o expareja, después del reconocimiento se le explica a la persona que contamos con este protocolo de valoración del riesgo y que si ellos quieren acceder o no,
pues se le puede practicar esta valoración. ¿Y para qué nos ha servido eso? Pues para la toma de decisiones y para medidas de protección de esta víctima. ¿En qué consiste este protocolo de valoración del riesgo? Realmente tiene tres fases principales este protocolo de valoración del riesgo. Una primera fase es una entrevista que se hace con la víctima, una entrevista semiestructurada, donde se indagan todos los hechos que ocurrieron, los mecanismos, cómo se ha afrontado ese fenómeno de violencia de parte de la mujer y algunos aspectos que nos puedan orientar sobre estos hechos violentos. En segundo lugar, se aplica una escala, que es la escala Danger Assessment, donde esa escala cuenta con unas preguntas orientadoras y que busca estimar la probabilidad de esa conducta violenta en esas mujeres. Ahí va a abordar, o digamos que esa puntuación que da con respecto a esas preguntas va a establecer 4 niveles de riesgo. Un primer nivel de riesgo extremo, uno grave, otro moderado y otro variable. Una vez se terminan esos dos procesos, que es la entrevista a profundidad y la aplicación de esa escala, se va a un tercer punto, que es el plan de seguridad. Y es donde se le va a brindar unas alternativas de seguridad física frente al agresor y donde se identifican una serie de acciones preventivas que van a orientar a la víctima sobre el procedimiento a seguir. ¿Cuáles son las limitantes que hemos tenido nosotros con respecto al protocolo de valoración del riesgo? Y es un primer punto, es que no es un informe pericial, es un informe administrativo, como lo menciono, que no es de carácter obligatorio. Esta valoración es de carácter obligatorio, como les mencionaba, es durante la valoración de lesiones personales que nos solicita la autoridad judicial. A la víctima les mencionamos que pueden acceder a esta valoración y ya la víctima decide si quiere o no realizarlo. Cuando nosotros empezamos este ejercicio en noviembre del 2013, veíamos que menos del 5% de las valoraciones que habíamos hecho inicialmente en víctimas de violencia de pareja o expareja solicitaban que se le realizáramos esta valoración. En la actualidad tenemos que aproximadamente el 19% de estas víctimas es a las cuales les estamos realizando esta valoración. Otra limitante es que no se tiene contacto con el agresor, únicamente con la víctima, y el relato va a versar sobre solo lo que nos comente la víctima. Y no hay un pronunciamiento sobre el agresor, solo lo que nos va a contar la víctima en el momento de esa entrevista que nosotros realizamos. Entonces, eso es en términos generales el protocolo que nosotros realizamos, y obviamente a medida que nosotros hemos hecho estas valoraciones, hemos también tratado de contextualizar estos casos, de mirar a ver cómo es este fenómeno, y de ahí hemos sacado también, o les traje en el día de hoy, unas estadísticas al respecto. Esta información es el histórico como tal de todas las valoraciones de riesgo feminicida que hemos hecho en mujeres que no han nacido en Colombia. Ahí ustedes ven, de acuerdo a cada año, todas estas víctimas que nosotros valoramos, todas son de nacionalidad venezolana, absolutamente todas, no hay ninguna que tenga otro país de nacimiento. Y vimos que en el año 2013 no hemos tenido ningún caso todavía, o sea, no valoramos ningún caso en estas personas, en estas mujeres. En total, durante estos 12 años, bueno, 11 años larguitos, tenemos 1.561 casos de mujeres no nacidas en Colombia que se les ha practicado valoración de riesgo feminicida. Y como ustedes ven ahí, de acuerdo a la escala de riesgo, desde el año 2018 ya empezó a tener un comportamiento muy similar año a año, donde el riesgo extremo es donde ha tenido el mayor número de casos.
Nos preocupa mucho ver el comportamiento del actual año, del año 2023, donde hemos valorado 26 mujeres venezolanas y de ellas el 61,5% han clasificado como riesgo extremo. En segundo lugar, el 26,9% en riesgo grave y en tercer lugar, en 11,5% riesgo moderado. Cuando vemos ese comportamiento de la escala de riesgo de acuerdo al ciclo vital de la víctima, ¿qué observamos? Observamos que el riesgo extremo se presenta especialmente en mujeres jóvenes, desde los 12 años, en la adolescencia, hasta la adultez intermedia que va hasta los 59 años. Si ustedes ven ese diagrama, observan que en estos ciclos vitales, tanto en adolescencia, juventud, adultez temprana y adultez intermedia, el número de casos está muy cercano al 40% para este riesgo, esta escala de riesgo extremo. En el caso de ya las mujeres por encima de los 60 años, que ya están clasificadas como ancianas jóvenes o ancianas como tal, vemos que es el riesgo moderado el que predomina en estos casos. En las ancianas jóvenes solo hemos tenido 2 casos, afortunadamente, y ancianas que es a partir de los 75 hasta los 89 años, un solo caso. Cuando vemos el comportamiento por estado civil, vemos que allí cambia un poco en la escala de riesgo grave, donde es la unión libre la que predomina el número de casos, mientras que en el riesgo extremo es el soltero, donde hay el mayor número de casos, con 290 en este histórico que estamos presentando. Por último, de acuerdo al departamento donde han ocurrido estos hechos, vemos que Bogotá es donde se presenta el mayor número de casos, con 318 casos, que nos representa un 20% del total de las 1.561 valoraciones, pero en los 4 primeros departamentos, es decir, en Bogotá, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, estos 4 departamentos me representan el 50% de todos los casos valorados. Esta es la información que quería traerles en el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Creo que es una información bastante esclarecedora que nos muestra pues la dimensión inmensa y desproporcionada que tiene este fenómeno del feminicidio, de los riesgos que trae este feminicidio y además de eso, como esta proporción y este impacto diferencial que estamos observando en mujeres que están en procesos migratorios, ¿no? Yo creo que es una llamada de atención, parte del estar trabajando sobre esta temática en particular es poder hacer como un llamamiento muy claro a riesgos particulares que tiene la población migrante, que se exacerban también por la desprotección que muchas veces tienen en su paso migratorio, ¿no? Una persona que está en un proceso migratorio no solamente está en un proceso de desarraigo, de adaptación, como veíamos en uno de las sesiones anteriores, sino que también está en una pérdida constante de factores de protección, no tiene los factores institucionales, no tiene los factores familiares muchas veces, y además de eso, pues se llega a contextos altamente violentos, ¿no? Muchas gracias, creo que hay muchos elementos que nos has brindado que serán muy importantes ahorita en la parte en la que conversemos sobre el tema. Solamente Claro, quisiera como dar como unos elementos adicionales y un poco como en torno a esto que tú has planteado, de cómo lo ve el Instituto de Medicina Legal, que lo trabaja sobre eventos donde ya han ocurrido situaciones de violencia o hay un riesgo explícito de que estas violencias ocurran. Pero muchas de las mujeres que son víctimas de amenazas, de situaciones de acoso, de violencia que pueden conducir a situaciones de feminicidio, no llegan nunca al sistema de respuesta que tiene el Estado, ¿no? Digamos, aquí
en ustedes como el seguimiento de los casos que ya pasan por el sector justicia y que inician un proceso de, digamos, de análisis para poder aplicar este protocolo tan importante que han venido desarrollando? Muchas de las víctimas no llegan a ese punto y por lo tanto se pierden un poco de este sistema de apoyo. En ese sentido, pues es importante como recordar un poco cómo la ley 1761, pues básicamente ha puesto de manifiesto las acciones que el Estado colombiano debe desarrollar en esta línea y como recordar esto que tú has planteado aquí de cómo estas situaciones de feminicidio muchas corresponden a violencia, a feminicidios de carácter íntimo, que son los de pareja, donde tenemos una altísima proporción. En ese sentido, quisiera como solo preguntarte, digamos, la proporción a nivel nacional está planteada con que es es un porcentaje muy alto para las violencias contra las mujeres y el feminicidio asociado a situaciones de violencia de pareja. ¿La proporción es similar a la población general en caso de mujeres inmigrantes o se requiere o estamos hablando de feminicidios donde es por conocidos o personas extrañas? Ahí de repente no sé si nos puedes como clarificar. Sí, desafortunadamente lo que encontramos en la información de homicidios con respecto al presunto agresor, de los 10 casos que tuvimos, solo había 2 que estaba identificada el presunto agresor y si era la pareja o expareja. En los otros casos no había información con respecto al presunto agresor. Claro, qué importante. Y fíjate Sí. que un poco la proporción que estamos viendo es que en Colombia la mayor cantidad de violencia entre las mujeres que termina en feminicidio es una violencia intencionada por parte de sus parejas o exparejas y muchas veces pues tiene que ver precisamente con una serie de continuos de violencia que básicamente van hasta el punto más extremo y brutal que busca precisamente generar la afectación sobre la vida de la víctima, ¿no? Y en ese sentido, pues es una expresión pues máxima de la violencia. Y en eso también lo que estamos viendo, y es uno de los elementos, por ejemplo, que plantea la Fundación Feminicidios Colombia, que también tiene un observatorio asociado a todo el tema de feminicidio, es cómo este fenómeno está impactando de manera diferencial a las mujeres, pero que además está conectado con otros continuos de violencia muy asociados también ya no solamente al fenómeno de pareja, sino también a fenómenos más de carácter social, donde hay personas extrañas o conocidas que son quienes generan la situación de violencia. Y en ese sentido hay unos retos especiales sobre las mujeres que están en situaciones, digamos, extremas, como por ejemplo situaciones de trata, situaciones de muchas veces tráfico de personas, o también en situaciones asociadas a todo el tema de comercio sexual. Y en ese sentido, pues también será un tema interesante para plantearlo solamente como entendiendo que allí hay unos riesgos adicionales para las mujeres migrantes. Muchas gracias, Sandra. Ahorita volvemos sobre tu presentación. Me gustaría darle la palabra ahora a Lisa, que nos va a hablar un poco de cómo el Distrito de Bogotá está pensando un poco la observación y el trabajo con las mujeres en situación de migración y cómo se cruza esto con el fenómeno de feminicidios. Muchas gracias. Gracias a ti, Erika, por la invitación a GenFami, a este proyecto tan bonito que están liderando con USAID. A Sandra, que me antecedió en el uso de la palabra, un saludo enorme. Hemos sido colegas en esta tarea y realmente medicina legal y en particular el rol de Sandra ha sido muy valioso para nosotras en los avances, sobre todo también para contar con información relevante y poder también como avanzar en las acciones de la Secretaría de la Mujer y lo vamos a ver en un momento con la presentación. Espérenme un segundito, yo voy acá compartiendo. Para nosotros desde la Secretaría Distrital de la Mujer y en particular con el inicio de la pandemia, empezamos a verificar y a buscar un camino para poder hacer un seguimiento más preciso en los casos de riesgos de feminicidio, porque sabíamos y ya digamos que de alguna manera teníamos una articulación con el Instituto Nacional de Medicina Legal en el ejercicio que ya Sandra nos contó que hacen de la valoración de riesgo. Al principio, cuando llegamos en esta administración, lo que teníamos era un reporte general de datos que nos pasaba el Instituto Nacional de Medicina Legal frente a las valoraciones de riesgo en Bogotá.
Y con la pandemia logramos en este ejercicio de articulación que el instituto nos compartiera la información de las mujeres que habían sido valoradas en riesgo de feminicidio, el nivel de riesgo en el que tenían la valoración para poder integrar un poco acciones de prevención y seguimiento en materia de riesgo de feminicidio, y es un poco a eso lo que le llamamos Sistema Articulador de Alertas Tempranas de Prevención de Riesgo de Feminicidio, SAT, en la Secretaría de la Mujer, y lo que les voy a presentar es parte del ejercicio que este equipo realiza de manera constante cada vez que tenemos información efectivamente de la valoración de riesgo. En el contexto en el que empezamos a trabajar y con la pandemia y con la experiencia también que nos daba un poco el retorno a la normalidad, vimos que las situaciones de violencias contra las mujeres aparecían, si no necesariamente un aumento como tal de las denuncias de las violencias contra las mujeres, sí veíamos que había mayor sevicia en las acciones, que los hechos eran cada vez un poco más desconcertantes frente a las capacidades que teníamos, y fue en ese contexto en el que, en el marco del Consejo Distrital de Seguridad en la ciudad de Bogotá, que es el consejo en el que participa la alcaldesa, el comandante de la Metropolitana de Bogotá, y digamos que todos los secretarios y secretarias de despacho que tienen relación con la seguridad en la ciudad, empezamos a incluir los delitos que más afectan a las mujeres, y dentro de esos elementos que nos enviaba Medicina Legal frente a las valoraciones de riesgo de feminicidio. Se creó un grupo específico en el marco del Consejo de Género y Prevención de Feminicidio, primero para cotejar datos, para cotejar los datos de las mujeres asesinadas, de los casos de estas mujeres que la Fiscalía empezaba a tipificar como feminicidio, y también un poco cruzar datos con comisarías de familia para saber si las mujeres que habían sido asesinadas habían pasado por una comisaría de familia o tenían medida de protección, y también si en alguno de los casos nosotros como Secretaría de la Mujer y con los servicios que tenemos las habíamos atendido. En ese contexto, entre 2020 y 2023, obviamente hay que tener en cuenta que estamos hablando de unas vigencias de 12 meses versus el corrido de tiempo que llevamos en 2023, el corte a 23 de marzo, llevamos 320 mujeres asesinadas en Bogotá. Y de esas 320 mujeres asesinadas, 98 fueron asesinadas en 2020, 96 en 2021, tuvimos un aumento en el 2022 con 118 mujeres asesinadas, y en lo que va corrido del 2023 tenemos 8 mujeres asesinadas. Esa es una situación que nos preocupa enormemente, porque pese a que podemos, en el global, digamos que de los homicidios en la ciudad, el número de mujeres asesinadas es mucho menor que el de los hombres, pues sigue siendo una cifra absolutamente preocupante, sobre todo por también las condiciones y las situaciones en las que las mujeres somos asesinadas, y en ese elemento fundamental creo que tiene que ver con la relación de género, y es que a las mujeres nos matan por ser mujeres, mientras que la situación y el contexto de los homicidios es distinto. Digamos que con ese escenario, ¿qué información tenemos respecto a la nacionalidad de las mujeres y de lo que hemos venido viendo también un poco en este ejercicio del grupo de trabajo en el marco del Consejo de Seguridad? Lo que hemos encontrado, y ahí un poco también la salvedad que hacía Sandra, es que lo que tenemos, la información con la que contamos, es el documento de identidad. Entonces nuestro filtro es si el documento es una mujer que es del extranjero. Entonces, ustedes ven allí cómo dentro del reporte que nos ha suministrado la Policía Nacional, 16 de los casos han sido mujeres identificadas con un documento extranjero. De esas 8 mujeres venezolanas, es decir, el 50% de los casos que han sido identificados. Y en ese escenario, esos 16 casos que nos representan el 5% del total de los asesinatos reportados en Bogotá entre el 2020 y el 23 de marzo del 2023. ¿Qué adicionalmente podemos contarles? Y es que de los reportes que tenemos de la Fiscalía, aquí hay que también hacer como un llamado, y es que
Nosotras hablamos de asesinatos porque es una decisión política, no queremos hablar de homicidios, sabiendo que obviamente es la categoría que por registros administrativos muchas de las entidades tienen que utilizar, y hablamos de asesinatos porque no sabemos si se constituye en un feminicidio, y en esa medida tenemos que esperar a que sea la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad competente en hacer la tipificación, nos reporte si el caso fue tipificado como feminicidio. Incluso puede haber un cambio en la tipificación en el transcurso de la investigación, y por eso también este grupo de trabajo lo que hace es todo el tiempo estar actualizando información y cotejando la información que tenemos. En ese contexto, desde 1 de enero del 2020 a lo que llevamos del 2023, en la ciudad de Bogotá se han tipificado como feminicidios 57 casos de las 320 mujeres que han sido asesinadas en este periodo de tiempo. Y adicionalmente a esos 57 casos, 3 mujeres, de acuerdo con el reporte que tenemos, corresponden a mujeres que tienen documento de identidad de extranjería. Esos son más o menos el 5% de los casos, pero ya veíamos también cómo Sandra nos contaba que de acuerdo con los datos de medicina legal, 2 casos en lo que va corrido este año son de mujeres extranjeras en Bogotá. Entonces, ahí digamos que seguimos con el ejercicio siempre de mantener actualizada la información, de contar con los datos, siempre va a ser un enorme reto. En ese escenario, digamos que esas son las mujeres que ya asesinaron, pero también tenemos un ejercicio y es el de las valoraciones de riesgo de feminicidio que nos envía Medicina Legal. Y a partir de ahí, en el contexto de la articulación, hemos recibido más de 5.000 valoraciones, información de más de 5.000 valoraciones. De esas corresponden a 4.921 mujeres, y a partir de ahí lo que hace la Secretaría de la Mujer es, con la base de información, empezar a cruzar si tenemos datos de contacto, cruzar si la información, si la mujer ha sido atendida previamente por la Secretaría de la Mujer, ya que puede pasar que antes de ir a la valoración con medicina legal haya pasado por nuestros servicios y a partir de nuestros servicios haya podido activar la ruta. Entonces, ahí digamos que en ese cotejo de información hemos logrado de las 4.921 mujeres, de esas 219 reportaron tener un documento de identidad de extranjería, que es más o menos el 4.4% de los datos con los que contamos. Cuando tenemos esta información, cruzamos datos, lo que hacemos es contactar a las mujeres. Y también digamos que cuando empezamos este ejercicio habíamos dicho vamos a empezar priorizando, porque pues la capacidad institucional no siempre es la que uno desearía tener, y arrancamos priorizando a las mujeres en las que la valoración de riesgo nos mostraba un riesgo extremo grave. Sin embargo, en el camino hemos identificado que necesitamos activar o intentar un acompañamiento con todas las mujeres que han sido valoradas en riesgo de feminicidio, porque en particular el riesgo moderado puede cambiar rápidamente. Entonces, y ahí tenemos siempre una franja importante de mujeres. Entonces, un poco en este ejercicio, en la identificación que hemos hecho de las mujeres que con las que tenemos datos de valoración de riesgo, de las 219 mujeres, 90 en riesgo extremo, 55 en grave, 46 en moderado y 28 en variable. Ya no hacemos una priorización, las contactamos a todas y, como les digo, siempre teniendo en cuenta que cualquier nivel de riesgo puede cambiar y que nuestra actuación puede ser fundamental para acompañar a las mujeres y para superar posibles barreras que estén viviendo en materia de acceso a la justicia. A partir de estos datos, y aquí no quería detenerme pues porque nuestra fuente de información es medicina legal, ya Sandra nos contó cómo lo hacen y la base robusta que tiene el instituto frente a la información que maneja y que de verdad de manera muy activa nos han suministrado para hacer este trabajo. Entonces, lo que hacemos nosotras como Secretaría de la Mujer en el marco de este sistema de prevención de riesgo de feminicidio es fundamentalmente entender que las mujeres somos diversas y a partir de esas diversidades también cómo enfrentamos barreras distintas para acceder a la justicia. Ya lo decía Erika,
lógica, depende muchas veces del estatuto de la migración, no tenemos siempre esa información. Entonces, nuestra tarea es saber en qué situación está la mujer y qué barreras podemos nosotras con nuestro acompañamiento lograr superar para que efectivamente podamos tener la mejor respuesta desde la articulación interinstitucional para garantizar la atención, la protección y sobre todo también el acceso a la justicia. En este contexto, el equipo empieza a copiar la información, como les contaba, ubica qué situaciones hay, tenemos un contacto con las mujeres que están de acuerdo, obviamente con el contacto, lo primero que preguntamos es la voluntariedad para acceder a los servicios, hacemos acompañamiento jurídico, psicosocial, podemos representar a las mujeres y en esa medida digamos que alertar y coordinar con las autoridades competentes, si identificamos que hay barreras que están llevando a que las mujeres se mantengan en la situación de riesgo o que hayan nuevos hechos de violencia, los cuales ellas no hayan puesto en conocimiento de la autoridad competente. ¿Todo para qué? Para promover acciones que permitan efectivamente avanzar en la protección y la garantía de los derechos de las mujeres. Con todo este contexto, entonces, 3 ejes: identificar el riesgo, gestionar el riesgo y tratar de reducir el riesgo. Ese es nuestro objetivo, esos son los 3 momentos sobre los cuales trabaja el equipo y sobre los cuales, digamos, que hemos venido avanzando en esta experiencia, hemos aprendido cómo también con la capacidad institucional y las competencias de cada uno podemos acompañar a las mujeres y acompañar también, digamos, que el ejercicio de la valoración de riesgo y los planes de prevención y mitigación del riesgo. ¿Qué hemos hecho entonces en este contexto en materia de riesgo de feminicidio de mujeres que tienen nacionalidad extranjera, que su documento de identidad es de extranjería? En este periodo de tiempo que les he venido contando, entre 2020 y 2022, hemos tenido contacto efectivo con el 31% de las mujeres, es decir, de esas 216 mujeres valoradas en riesgo de feminicidio con documento de extranjería, hemos logrado contactar 68 mujeres. Y esto de entrada nos pone un reto enorme y es que las mujeres, dependiendo de su estatus migratorio, pueden cambiar rápidamente datos de contacto, podemos perder la posibilidad de entablar una comunicación con ellas o de saber dónde están y qué servicios les podemos como aportar para acompañarlas. De esas 68 mujeres, 59 dijeron sí, estamos de acuerdo, expresaron voluntariedad para seguir con los servicios de acompañamiento de la Secretaría de la Mujer. Y a partir de ahí, contarles entonces que de las 216 mujeres valoradas en riesgo de feminicidio, lo que nosotros encontramos muy en línea, obviamente, con lo que ha planteado Sandra, es que pues tenemos en su gran mayoría las mujeres están en una edad productiva y reproductiva y en esa medida también sabemos que es el rango etario en el que las mujeres de manera general, digamos que la caracterización que se ha hecho de las violencias contra las mujeres es el rango de edad en el que en mayor riesgo estamos. Entonces esto al cruzarlo entre ser mujer, estar en este ciclo vital y tener un estatus migratorio o estar en una situación de migración, de entrada ya tenemos un cruce de elementos que están mostrando que podemos tener mujeres con mayor riesgo. En ese sentido, digamos que lo que hemos venido identificando es, y aquí este es un tema muy importante que nos parece muy crítico, en lógica también de los datos que ya nos ha contado Sandra, es que cuando las mujeres son de otros países en Bogotá, en el modelo de acceso siempre vuelven a identificar o reportar nuevos factores de riesgo. El 100% de las mujeres que estamos acompañando dicen que han vivido otra situación o que están identificando nuevos factores de riesgo. Es decir, que la migración o la situación de migración puede estar llevando a que las violencias continúen, que incluso el acceso a la ruta no mitigue el riesgo y en esa medida nuestras acciones tienen que ser mucho mayores o que tienen que identificar que el estatus migratorio es definitivamente una situación de alerta para los esquemas de protección y acceso a la justicia de las mujeres. De allí que 59 de las mujeres con las que mantenemos contacto, de estas 59, perdón, el 12% manifestaron tener nuevas barreras institucionales
frente a la atención, y en esa medida, pues si entendemos que de las 59 mujeres, el 100% ha identificado que hay nuevos factores de riesgo y de ellas el 12% está identificando barreras de acceso, pues tenemos un cóctel que desafortunadamente puede ser desastroso y llevarnos efectivamente a un feminicidio que podríamos prevenir. ¿Con qué servicios hacemos este ejercicio de seguimiento y de acompañamiento a las mujeres en riesgo de feminicidio y que pueden ser mujeres migrantes? Tenemos una estrategia que se llama la Estrategia de Justicia de Género, que tiene como principio poder acompañar a las mujeres desde un abordaje sociojurídico, es decir, un equipo de abogadas para informar sobre la ruta de atención, acompañar en la ruta de atención y también incluso representar a las mujeres en situaciones de violencia, ya sea por medidas administrativas, por la vía penal o incluso en temas de familia, custodia y divorcio, si esa es una situación que está asociada a la situación de violencia. Tenemos unos servicios de acompañamiento jurídico en las casas de igualdad de oportunidades, que tenemos 20 casas de igualdad de oportunidades. Estamos en las 16 casas de justicia que tiene Bogotá. En 7 de ellas hemos implementado un modelo de atención integral en casas de justicia que nos permite confluir a las entidades competentes en materia de acceso a la justicia en Bogotá, no solamente entidades distritales, sino también nacionales. 7 casas de justicia con las que contamos con acompañamiento de la Fiscalía en la recepción de denuncias, de la Comisaría de Familia para todo el trámite de medidas de protección. Adicionalmente contamos con médicos de valoración del Instituto Nacional de Medicina Legal, el ICBF, para poder dar respuesta en materia de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, y un equipo de la Secretaría de la Mujer para poder hacer orientación jurídica, psicosocial y también representación de casos cuando así se requiera. Digamos que estos niveles de atención integral nos han permitido ubicar también donde tenemos dificultades en la ruta, pero también poder tener a las mujeres de manera más precisa en toda la ruta de atención, porque significa que cuando una mujer llega solo a buscar orientación, ya puede poner la denuncia, pero adicionalmente la puede poner acompañada, de una vez puede ir a pedir una medida de protección y puede ir de una vez a pedir la valoración de riesgo, por ejemplo. Entonces, eso nos permite tener todo el ciclo articulado de los servicios de acceso a la justicia, que va a la par un poco del modelo que conocemos que lidera la Fiscalía General de la Nación en Palo Quemado para el caso de Bogotá, como es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Violencia Sexual, en el que también confluyen todos los equipos integrados de los diferentes actores en el acceso a la ruta. Y adicionalmente tomamos una decisión y ha tenido que ver con lo que hemos aprendido también en estos años, y es que generalmente la Secretaría de la Mujer es un servicio post-emergencia. ¿Esto qué significa? Los hechos ocurrieron y después de que los hechos ocurrieron y que la situación, digamos que está calmada, mermada, ya actuó la policía, ya actuó la ambulancia si se requiere, entra el equipo de la Secretaría de la Mujer. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que es en los momentos en los que está activa la situación de violencia, en que las mujeres se arriesgan, digamos, un poco a buscar ayuda, se mantienen en la idea de denunciar y en la que principalmente buscan orientación. Por eso tomamos la decisión de estar en las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía. Tenemos un equipo que acompaña desde lo psicojurídico a las mujeres. Estamos haciendo representación 24 horas en casos de flagrancia, en casos de actos urgentes, y eso, digamos, que ha permitido robustecer la respuesta en materia de mitigación de riesgos frente a las violencias. Y adicionalmente en materia de delitos sexuales, descubrimos que el agua moja, porque lo sabemos y lo hemos sabido siempre. Una cosa son las denuncias que entran por fiscalía o por policía cuando hablamos de violencia sexual, y otras son las atenciones del sector salud. Digamos que eso siempre ha habido una brecha.
siempre, afortunadamente, además, la atención en salud en delitos sexuales es mucho mayor, y lo que dijimos es tenemos que tratar de hacer que se encuentren estos dos momentos, es decir, el de la atención en salud cuando una mujer es víctima de violencia y poder garantizar el acceso a la justicia, y por eso tenemos equipo jurídico en 7 IPS del distrito, IPS públicas, para tratar de hacer confluir las dos situaciones, y que cuando las mujeres son atendidas ya en salud, se estabiliza su situación en salud, de una vez las podamos acompañar en todo el proceso de denuncia, de medida de protección, y si se requiere casa de refugio, activar de una vez el esquema. Esto ha sido, nos ha permitido llegar a muchas mujeres a las que antes no llegábamos, tener servicios 24 horas, que ha sido un reto enorme por la capacidad administrativa y de operación de la Secretaría de la Mujer. Somos uno de los mecanismos de género más grandes del país, o me atrevería a decir el más grande del país con más presupuesto, pero seguimos siendo dentro de las entidades del distrito una de las entidades más pequeñas. Entonces, eso también ha implicado enormes retos internamente para poder operar, pero creemos que son estrategias ganadoras porque las violencias ocurren principalmente fuera de horarios de oficina, y lo que hemos visto es que estar en el momento oportuno, con una respuesta oportuna, pero además efectiva, en materia de acceso a la justicia, es vital para que las mujeres se mantengan en la ruta, crean en la institucionalidad y se sientan acompañadas, que es un elemento fundamental cuando una mujer está siendo víctima de violencia. En materia de garantía de derechos para las mujeres migrantes, nos acompaña y nos da todo el direccionamiento técnico al interior de la Secretaría de la Dirección de Enfoque Diferencial, que ha venido liderando servicios de educación flexible en articulación con la Secretaría de Educación. Tenemos un modelo específico que es el de Casa de Todas para acompañar a las mujeres migrantes en una articulación con ACNUR, para que las mujeres conozcan cómo es el esquema de migración, qué tienen que hacer, cómo acceder a los beneficios, pero además tener ofertas de generación de habilidades digitales, laborales, personales, que se marcan después con la ruta de empleabilidad. Todo esto, digamos que pensando en que la mayoría de nuestros servicios más sólidos están en atención en violencias, pero pues las mujeres cuando llegan a los servicios de violencia nos dicen: yo no me puedo quedar porque mi hijo está con la vecina, yo no tengo trabajo, o si sigo aquí haciendo el trámite de la denuncia voy a perder el trabajo que tengo, trabajo por horas. Entonces, ¿cómo poder también pensar en estrategias que nos permitan hacer un ejercicio más integral para que podamos avanzar efectivamente en la igualdad de oportunidades, vinculando los servicios que tenemos, no solamente en atención a las violencias, sino también que permitan como ir avanzando en temas de empleo y emprendimiento? Contarles adicionalmente que nuestras casas refugio están acompañando y recibiendo mujeres sin medida de protección, en un modelo en particular, porque también identificamos que en términos de la situación migratoria, el acceso a la justicia, pues definitivamente a veces se ve como truncado por no tener documentos, y en esa medida, que no debería ser, pero a veces nos pasa, y en esa medida poder tener una respuesta oportuna para garantizar la vida de las mujeres, pues es fundamental, y por eso tomamos la decisión también de flexibilizar nuestros propios esquemas de protección al interior de la entidad. Ya para cerrar, porque sé que estoy tal vez como pasándome del tiempo, ¿qué retos hemos identificado? Y ahí un poco ya les contaba, poder tener un contacto efectivo con las mujeres es fundamental, poder tener registros actualizados de contacto. Nosotras, cuando los datos que nos comparte el Instituto Nacional de Medicina Legal ya no son, no podemos establecer contacto, cruzamos datos con salud nos dice, bueno, este fue el último contacto que tuvimos, probamos con ese contacto, y ya si no logramos un contacto efectivo por ahí, tratamos de hacer alguna vinculación con policía, visita domiciliaria, pero sigue siendo un tema muy complicado perder a las mujeres, y realmente es uno de los retos más importantes para poder seguir como acompañando a las mujeres migrantes en la ciudad. Otro de los temas que creemos que es fundamental es poder seguir fortaleciendo nuestros servicios de acompañamiento jurídico y psicosocial
sobre todo cuando lo que vemos es que necesitamos focalizar las acciones con las autoridades competentes para que, más allá del estatus migratorio, puedan las mujeres contar con las medidas de protección a su favor, se puede hacer el seguimiento que establece la ley a las medidas de protección, se tramiten los incumplimientos a las medidas. Ahí digamos que tenemos todavía enormes retos, no solamente con las mujeres migrantes, sino con todas las mujeres en el marco de la garantía de sus derechos. Y adicionalmente estamos trabajando con la Fiscalía para que la sanción efectiva de los asesinatos de las mujeres se piensen como lo ha dicho la directiva de la Fiscalía 001, y es que lo primero que tiene que hacer un investigador cuando estamos hablando del asesinato de una mujer es partir de las hipótesis de feminicidio. Digamos que esto todavía no lo vemos absolutamente materializado, y en particular hace que muchas veces perdamos de vista situaciones que podríamos estar acompañando también desde la representación jurídica, porque no conocemos de los casos, porque de una vez quedan tipificados como homicidio hasta que no se hace como todo el proceso de investigación. Entonces, ahí digamos que también tenemos enormes retos. Las valoraciones del Instituto Nacional de Medicina Legal que nos están marcando los riesgos en el ámbito familiar, pero también sabemos que hay una probabilidad de que las mujeres no solamente sean víctimas de feminicidio, no solamente por sus compañeros o sus compañeros, sino que también vemos elementos asociados al asesinato de mujeres por desconocidos o agresores ligados a otras redes delictivas, y creemos que ahí también nos falta un poco poder dar una mirada más frente a la situación de las mujeres migrantes que se cruza o se intersecciona con el género, porque pueden haber situaciones que estemos dejando de lado frente a cómo se encuentran los diferentes factores de vulneración de derechos en el contexto. El tema de la regularización de documentos y permanencia en el país, cómo nuestros propios equipos también se capacitan para poder, no solamente en la Casa de Todas, que les cuento que es el servicio especializado, podamos hacer ese acompañamiento especializado y digamos que la coordinación que se necesite con Migración Colombia, y cómo efectivamente podemos pensarnos proyectos mucho más robustos en materia de empleo, de emprendimiento, de oportunidades para las mujeres, para que puedan tener una permanencia digna en el país o en el proceso que decían de retorno a sus lugares de origen. Y el reto enorme que la migración nos presenta con factores como la explotación, la trata de personas y todas las redes de tráfico que se pueden estar generando en la ciudad y que pueden exponer mucho más a las mujeres. Eso ahí creo que ya estoy terminando. Otros de los desafíos para seguir avanzando son las prácticas de discriminación, la xenofobia, cómo avanzamos en campañas más efectivas para reconocer este cruce de situaciones de vulnerabilidad, entender que las violencias en contra de las mujeres ligadas a la situación de migración efectivamente puede generar mayores riesgos, y necesitamos entender mejor ahí el continuum de las violencias que pueden estar atravesando las mujeres en esos contextos. Yo dejaría por ahí. Muchísimas gracias por la atención, por el tiempo. Mil gracias a ti, Lisa, por ese panorama tan importante que nos da, sobre todo los esfuerzos que ha venido haciendo también el Distrito de Bogotá para tratar de plantearse una respuesta integral a todo lo que tiene que ver con las violencias basadas en género que terminan en situaciones de feminicidio, ¿no? Creo que en ese sentido el panorama que tanto Sandra como tú nos ha planteado, pues nos deja sobre todo muchas preguntas, ¿no? Y sobre todo nos parece muy bien cómo se ha venido avanzando y cómo este es un proceso que ha venido creciendo durante los años en torno a mejorar la capacidad de respuesta institucional, pero también todas las limitaciones que todavía tiene y todas las limitaciones que tiene para abordar esto que se ha denominado la interseccionalidad, ¿no? Esta característica en la que las víctimas tienen unas características que se van traslapando en términos de sus necesidades específicas y su enfoque diferencial. En ese sentido me parece, o sea, hay muchos elementos casi que dan para una conversación igualmente larga y profunda en torno a cómo manejar esta temática, que en muchos casos, digamos, tendríamos como que definir por lo menos como dos grandes canales. Una es las víctimas de feminicidio
que están en situaciones de relación de pareja o relaciones donde han estado en una relación de pareja, donde este agresor es posiblemente una persona que ha sido muy cercana a sus afectos, a su vida, a su vínculo más primario, que es precisamente esta como es muchas veces las relaciones de pareja, y cómo eso tiene unos impactos, esa violencia que se va ampliando hasta llegar a un feminicidio, tiene unos impactos muy específicos que podrían ser prevenibles en torno a la detección temprana, a una orientación rápida, a una detección de darle información a la gente para que detecte las situaciones de violencia y que no naturalice en su propia vida muchos fenómenos que solamente se sienten cuando llegan al extremo, ¿no? Que es una de las cosas que vemos muy fuertemente en víctimas que tienen estas situaciones y que muchas veces pues tienen a veces algunos eventos de intentos de feminicidios, que los sufren en su propia piel, pero que muchas veces tienen una gran dificultad para poder acceder a generar a buscar ayuda, porque eso implica muchos temas de reconocimiento de que son víctimas, y creo que esa es una de los elementos que son de barreras antes de que se busque y se llegue a la ayuda, y después cuando se llega ya a la ayuda, todo lo que esto implica en torno a recibir una ayuda que sea idónea. Y es allí donde viene un poco como este ejercicio que ustedes han venido trabajando en cómo cultivar esa idoneidad en los equipos y por otro lado cómo generar procesos coherentes que realmente lleguen a trabajar sobre eso que tú denominas ese continuo de identificación del riesgo, la gestión del riesgo y el trabajo sobre ese riesgo para tratar de mitigarlo, ¿no? Y en ese sentido, creo que es un elemento muy poderoso para trabajarlo con también y que en otras regiones van a poder como pensar. Y está por otro lado el otro tema de feminicidios, donde la víctima no tiene una relación directa de pareja, donde no es un tema asociado a una violencia de continuo, de violencia en torno a los afectos, sino que se dan otras veces como en torno a otras situaciones de violencia social, pero donde también está muy marcado todo este fenómeno de estas masculinidades que objetualizan, que mercantilizan, que sexualizan excesivamente a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, y desde esa línea, toda una línea de trabajo que de pronto es menos fácil para detectar el riesgo, ¿verdad? Pero que también implica una serie de acciones que tenemos que empezar a trabajar en prevención. Entonces, desde el mecanismo articulador nacional, muchas veces tenemos la inquietud de cómo trabajar en lógica de prevención, trabajar con hombres, ¿no? Y trabajar desde cómo construimos una sociedad donde los hombres sean criados desde una lógica de cuidado y de protección también, y de interacciones que no generen situaciones de violencia. Y aquí me gustaría como traer un elemento que reportan, que plantean nuestras colegas de Feminicidios Colombia en su reporte No Somos Flor de un Día, y es cómo están detectando todas estas situaciones de violencia que arrancan en los adolescentes, que arrancan con sus parejas adolescentes, ¿verdad? Con ese ejercicio de control, de territorialización del cuerpo de las chicas, y cómo, como nos mostraba Sandra, que está por allí también, cómo estas situaciones arrancan con violencias a partir de los 12 años, son violencias de pareja que se materializan en violencias muchas veces sexuales y otras veces también que van a estas situaciones de violencias de riesgo, y en ese sentido me parece muy importante como poder como poner esto de manifiesto, ¿no? Como estos dos canales en los que estamos planteando las acciones. El Estado colombiano no tiene unas respuestas concretas en lógicas de prevención a nivel país, donde podamos como trabajar en todo lo que pasa con estas violencias de pareja que terminan llegando hasta este punto, y por otro lado, las que están asociadas a otras formas de violencia, muchas asociadas a explotación sexual, a trata de personas, muchas, digamos, muy orientadas en lo que son las violencias sociales, pero que también nos están planteando un fenómeno allí muy importante. Entonces, pues me parece que es como que este marco que ustedes nos han dado nos ha mostrado esos dos grandes caminos, ¿verdad? Pero además también los riesgos asociados a estar en un ejercicio de migración, y que implica que si estamos ante una migración en tránsito, que está en movimiento, las acciones no pueden ser únicamente territoriales de cada entidad territorial, como la Secretaría de la Mujer en Bogotá o como las diferentes secretarías o las acciones de las rutas de atención, sino que implica un ejercicio de comunicación y de cuidado cuando hemos detectado una víctima que está en riesgo, pero que ya no está en Bogotá, sino que se movió a Cundinamarca, o que después pasó a Tolima, o que después se movió hacia el Cauca. Y en ese sentido no tenemos una ruta trazable
te permita como identificar y hacer un ejercicio de protección particular que posiblemente sí implique pensárnoslo desde un nivel de interacción donde el nivel nacional lo pueda como empezar a plantear, así como en su momento se planteaba el tema con desplazamiento, y es cómo generamos unas acciones que sean más de carácter global. Tengo muchas preguntas para hacerles, obviamente tengo que seleccionar algunas, porque si no aquí nos quedamos todo el día, pero sí quisiera preguntarles un poco desde la mirada que ustedes han venido trabajando. ¿Qué es lo que ustedes consideran que sería, digamos, más importante para trabajar y como poniendo el sesgo sobre lo que tiene que ver con trabajo en migración, con mujeres, niñas, adolescentes, digamos que están en movimiento, que están en asentamientos y que están llegando en una ola muy fuerte de migración? ¿Qué tendrían que saber ellas frente a las rutas de respuesta, a las acciones que se pueden trabajar y a dónde buscar ayuda en torno a detectar una situación particular de riesgo? ¿Cómo podrían conectarse? Ya tú, Lisa, nos hablabas de los servicios que existen, muchas de ellas a veces no van a estar en Bogotá, pero ¿qué cosas deberían saber? ¿Qué cosas crees tú que sería importante saber? Y para Sandra, en esa misma línea, como qué cosas deberíamos tener en cuenta frente a esa identificación de riesgos. Entonces, si quieres, comienza, Lisa. Bueno, pues yo creo que ese es justo, Erika, uno de los puntos de enormes retos, como tú bien lo planteabas, y yo creo que hay un elemento clave que tienen que saber las mujeres, y es que independientemente de su estatus migratorio, de la situación documental que tengan, tienen derechos. Creo que ese es un punto clave y no solamente necesitamos que ellas lo sepan, que lo tengan claro, sino que también las y los funcionarios que tenemos un deber en cualquier entidad, porque no solamente son los funcionarios y funcionarias que atienden violencias, sino cualquier funcionario que tenga un contacto con una mujer que esté en una situación de migración, independientemente de su situación documental, tiene derechos, y en esa medida, como funcionarios, como representantes del Estado, tenemos que cumplir con las actuaciones debidas. Entonces, yo creo que ese sería como el primer mensaje, tanto para las mujeres como para las y los funcionarios y quienes estamos trabajando en estos temas, y es, ay, no, es que no tiene cédula, es que su cédula es de extranjería, no importa, tiene derechos, está siendo víctima, y a partir de ahí todas y todos tenemos una responsabilidad. Yo creo que ese sería como el punto clave, que es ahí donde finalmente donde vemos las barreras. O sea, están los servicios, hay cupos, hay disponibilidad, pero la mujer no llega porque no sabe si ella puede acceder a ese servicio, primero porque no, es que como yo no tengo documentos, y adicionalmente no solamente lo piensan y lo dicen porque ellas lo crean, es porque también les hemos mandado como sociedad y como Estado en algunos momentos ese tipo de mensajes. Entonces creo que ese es como el elemento fundamental en el que yo centraría los esfuerzos, y adicionalmente creo que en lógica de tu pregunta, creo que a veces tenemos muchos servicios. Entonces uno empieza a listar y salen y salen y salen servicios, y entonces uno dice, no, pero es que depende del caso, vaya aquí, vaya allá. Las mujeres no son las que tienen que saber a dónde ir. O sea, las mujeres a donde lleguen deben recibir la información que debe ser clara y oportuna. Entonces, un poco creo que necesitamos seguir focalizando unos puntos de entrada que sean lo suficientemente sólidos para que la mujer en ese primer punto de entrada tenga toda la información que necesita, o al menos la claridad del punto al que tiene que llegar. Entonces creo que ahí también tenemos enormes retos, y sobre todo también en lógica de la articulación entre las entidades territoriales y la nación. Tenemos una línea nacional, la 155, que digamos que es la que nos recoge en lógica de rutas de atención a mujeres. En Bogotá tenemos una línea particular, que es el 018-112-137, y lo que hacemos un poco es enrutarnos entre la 155 y la línea de Bogotá, pero no peleamos entre líneas, o sea que también ese es un poco el mensaje, y no, pero yo a dónde llamo, no, a donde quiera, a donde pueda, que el deber es nuestro, el deber de enrutar es nuestro. Muchas gracias, Lisa. Creo que es algo muy importante. Sandra, cuéntanos tú un poco qué cosas deberíamos en lógica de trabajar en esta línea de prevención, qué cosas son situaciones de detección de riesgo que las mujeres deberían tener como presente, y también las
el personal de las instituciones, ¿no? Que muchas veces puede simplemente desestimar una situación de riesgo porque cree que no es algo importante o no le da el nivel de prioridad que la situación amerita por tratar, como por no identificar que es una situación moderada o grave. Sí, bueno, como bien lo dijo Lisa, es importante, fundamental, que la víctima sepa que tiene un derecho, ¿sí? Independientemente de si está en otro país, pero que sabe que puede contar con el apoyo de nosotros. Lo otro es como crear esa conciencia dentro de todas las personas que hacemos parte de la ruta, dentro de todos los funcionarios públicos, de esa necesidad de apoyar a estas víctimas. Nosotros desde Medicina Legal, digamos que tenemos un rol un poco diferente porque muchas veces no somos ni salud ni justicia, entonces a veces tenemos como esas limitantes que no podemos actuar de un lado o del otro, pero a raíz de justamente del protocolo de valoración del riesgo hemos tratado de articularnos un poco más, sobre todo en el último año, con el sector salud, que creo que es fundamental. Como bien lo dijo Lisa, por ejemplo, hay muchas víctimas que llegan primero a esa salud y a veces no necesariamente ponen la denuncia. Entonces hay que aprovechar esos momentos, hay que aprovechar así sea para una consulta médica sencilla, pero si dentro de esa consulta médica logran detectar, o una consulta de odontología, lo que sea, la atención en salud, que se logre detectar de pronto en ese momento de la atención que esa persona está siendo vulnerada en sus derechos, que se logre de pronto captar y enrutar como tal a esa víctima. Creo que en eso es donde debemos fortalecer nuestros esfuerzos, en hacer esa articulación entre las diferentes entidades. O lo mismo, si es, por ejemplo, una chica que está accediendo al sistema educativo y es desde allí donde de pronto con su profesora, su profesor logra interactuar y logra comentar algunas situaciones difíciles, hechos violentos, que también se logre enrutar por ese lado. Fíjate qué importante el que hablemos de este tema de lo que tiene que ver con la intersectorialidad, ¿no? Muchas veces cuando se detecta un caso de violencia, cualquiera que sea, se plantea en esta triada de respuesta que tiene que ver con temas de salud, de protección y de justicia para brindar un ejercicio de atención integral. Y en eso muy rara vez encontramos rutas que hayan sido totalmente eficientes en torno a brindar todas las acciones que implica para una víctima sentir que la mitigación de los efectos en su salud física y emocional se hizo, que hay una medida de protección que establece que no le va a volver a ocurrir y que por otro lado se tuvo acceso a un ejercicio de justicia que hace que el evento no quede impune, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos tres elementos muchas veces no se dan y no confluyen, particularmente en municipios donde tenemos una menor estructura a veces de respuesta, o donde la conexión intersectorial no funciona tan bien, ¿no? Entonces eso funciona para ciertos tipos de violencia, pero no para otros, ¿no? Creo que ahí tenemos a veces una diferencia entre la respuesta que se da en violencias sexuales a otras que se dan en otras formas de violencias contra las mujeres o violencias de género. Y en ese sentido me parece que sería importante como plantear dentro de esa línea, sabiendo que la entrada muchas veces es por salud y no termina conectándose con otros servicios. Así la persona sea remitida a la ruta. Muchas veces las mujeres definen que no tienen la posibilidad, como decía Lisa, de hacer el proceso administrativo, o existen barreras o miedos para poder como plantearlo. También sabemos que colocar la denuncia en algunos casos dispara las situaciones de violencia, y en ese sentido, digamos, es lo que pasa en la ley 1719, que establece una cosa que se trabaja para temas de conflicto armado, y es que no se debe activar la ruta a menos que tengamos un mecanismo de protección activado que garantice la seguridad de la víctima. Sin embargo, eso en términos de lo real todavía no es una acción concreta que haga parte de la ruta de atención. ¿Cómo creen ustedes que podría ser o que se requeriría como desde, digamos, el mecanismo articulador nacional o desde las acciones del nivel nacional,
¿Cómo podríamos estructurar una acción mucho más fuerte en esto que pudiera detectar estos riesgos? Y no sé, como, ¿qué se les ocurre a ustedes para fomentar esa acción que se pudiese dar independientemente del sector por el que entre la víctima? Bueno, pues voy a arrancar y bueno, esto espero que se ha leído en el mejor contexto, ¿no? Y es que pues estamos en un momento muy oportuno, se está discutiendo la reforma a la salud, está, digamos que en discusión como el modelo en sí mismo de operación del sistema de salud en el país, y yo creo que ahí el modelo ha tenido un reto en lo que va corrido, digamos que de la ley 100 y la ley estatutaria, ha tenido un reto al que no ha podido llegar, y es que ya está establecido que el sector salud debe detectar, debe activar y debe, digamos que, apoyar la coordinación de la respuesta, pero lo que vemos es que eso no pasa. Y no pasa también porque muchos de los profesionales de la salud no se quieren meter en eso. Es como les parece engorrosísimo, ahora me toca esperar a policía judicial, o yo no sé hacer eso. Entonces, creo que pues estamos en un momento muy oportuno para que el nivel nacional se piense dentro de la reforma, y el modelo de respuesta incluya las necesidades de las mujeres víctimas de violencia, y en particular las niñas y las adolescentes, que son las que más ve el sector salud, y en las que la respuesta de otros sectores, como los mecanismos de género, pues es muy baja, porque nuestra principal competencia está en mujeres mayores de 18 años, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí el nivel nacional tiene un reto enorme, y que en este momento podría ser muy oportuna toda su respuesta, o toda su, digamos que su capacidad. Y adicionalmente, pues yo me arriesgaría a plantear que el Plan Nacional de Desarrollo que está en discusión ha vuelto a poner en la mesa el sistema integrado de datos y de articulación a partir de las situaciones de violencia basadas en género. Y ahí es un tema que ya, digamos que uno dice, ¿por qué lo vuelven a incluir si las leyes de violencia contra las mujeres de alguna manera ya lo incluyeron? Que seguimos teniendo este reto enorme. O sea, tenemos que lograr dar el paso para que no nos quedemos solo en lo normativo. Realmente hay normas posibles y sólidas, pero al final las dificultades están en la operación y en lo administrativo. Entonces creo que necesitamos ahí dar el salto con el sector justicia, con comisarías de familia y la nueva norma de comisarías de familia, que ya le dio la competencia al Ministerio de Justicia de dar lineamientos y crear el sistema de información, para que sea una realidad que conozcamos la situación de las mujeres de manera interoperada, con obviamente las necesidades de confidencialidad de la información. Pero creo que ya llevamos años dándole vueltas a esto, y más allá de la norma necesitamos también funcionarias y funcionarios creativos y dispuestos. Creo yo que a veces no solamente está en la norma, sino en las personas. Y lo hemos visto, con Sandra lo logramos trabajar y le dimos la vuelta. Entonces también creo que hay que ponerse la camiseta y decir y hacer lo posible. Y yo creo que eso que dices es realmente muy importante. Bueno, todos los tres elementos que planteas, pero este que tiene que ver con el personal es, en realidad, muchas veces quien está en primera línea de respuesta o quien tiene el tema a cargo es el que salva vidas, ¿no? Yo creo que aquí siempre es importante, y mucho más en este tema de feminicidios, recordar que nuestras acciones salvan vidas, que nuestras acciones son la línea de respuesta y de barrera que puede llegar a generar una acción de protección real, y a veces emocional, pero a veces también real en lo físico, frente a lo que tiene que ver con una situación que puede conducirle a la muerte a una persona, ¿no? Y a todo lo que esto genera para su grupo familiar, para sus hijos e hijas, que es otro tema pues importante y grande, del que seguramente es importante hablar en otro espacio. Y en ese sentido me parece que allí hay unos temas muy interesantes que plantea sobre el momento y la oportunidad para transformar y como generar una mirada distinta que termine disminuyendo un poco, por lo menos, las barreras de acceso para las mujeres que se encuentran en esta circunstancia. Sandra. Bien, pues además de lo que dijo Luisa, que estoy totalmente de acuerdo,
Yo creo que también hay que aprovechar otro escenario que está en este momento y es que todos los, tanto alcaldes como gobernadores, tienen plazo ahorita en abril de entregar el panorama de los fenómenos en infancia, adolescencia y juventud, de todos los fenómenos, incluyendo los fenómenos de violencia. Esos están marcados en un sistema de hechos y derechos que lo promovió la Procuraduría General de la Nación en el año 2015 y ahorita se les exige a los gobiernos municipales y departamentales que muestren cómo está el panorama o sea, a todo nivel de la, vuelvo y digo, de la infancia, la adolescencia y la juventud, y que si ven que hay alguna debilidad, pues que muestren como un plan de trabajo para fortalecer. Yo creo que ese sería un escenario importante donde se podría, digamos que, fortalecer estos espacios y que se deje de pronto unos planes bien organizados, bien ejecutados, bien proyectados, para que ahorita que hay también el otro año la transición con las nuevas administraciones, de que eso se continúe, porque la dificultad que siempre hemos visto históricamente es que esas transiciones de los gobiernos a veces, digamos que no nos ayuda para que se pueda ejecutar una buena política y se vuelva y se comience o se eche para atrás o de pronto no tengan continuidad como tal. Entonces creo yo que este de pronto sería un buen escenario para poder trabajar en eso. Interesante, sí, creo que son elementos importantes, teniendo en cuenta además que una de las principales barreras que hemos encontrado durante los años en las investigaciones que hemos hecho desde Genfami, en articulación con el mecanismo, es precisamente que esa altísima movilidad de personal que tenemos en muchas regiones, donde tenemos personal que cambia cada 3, cada 4 meses, impide muchas veces conocer precisamente qué es lo que se tiene que hacer para generar y hacer los servicios que se tienen que brindar, pero además también como que se desconoce la conexión entre los diferentes fenómenos y cómo, por ejemplo, este tema de feminicidio que de pronto para un alcalde puede ser no tan importante en lógica de no tener grandes números en su municipio, sí es muy importante conectado con otras formas de violencia y sobre todo con muchos temas que se pueden trabajar en prevención con otros sectores, ¿no? Y desde ahí cómo disminuir estas situaciones de violencia. Finalmente quiero como hacerles otra pregunta. Durante mucho tiempo lo que hemos pensado alrededor de trabajar sobre el riesgo es precisamente cómo las mujeres pueden detectarlo, cómo las mujeres pueden hacer un ejercicio de identificación y búsqueda de ayuda, cómo se pueden generar acciones de mitigación a través de la respuesta institucional y las diferentes acciones que se dan, que muchas veces pues no son suficientes, ¿no? Tenemos muchos casos de mujeres que acceden a la ruta y como decía Lisa, el que accedan a la ruta no necesariamente hace que se mitigue el riesgo y no necesariamente garantiza que podamos protegerlas de una situación que puede surgir en cualquier momento, que es volátil y que puede cambiar. Y es una de las cosas más complejas en torno a cómo cuando una mujer busca ayuda se le puede garantizar esa medida de protección. Les tengo como 2 preguntas, como esta inicial es, ¿cuáles consideran ustedes que son como los retos importantes para que se supere esa situación en que realmente cuando una mujer entra a la ruta queden, digamos, conectada con un servicio de protección que vayan más allá de la nota o del papel que les dan diciéndoles que sí están protegidas o que eventualmente puedan tener incluso un botón de pánico en los casos más extremos que se trabajan con policía? Entonces, ¿qué consideran ustedes que se requeriría allí en esa línea de tiempo frente a ese tema de gestión de ese riesgo? Bueno, yo creo que tenemos, sobre todo tenemos el reto de la oportunidad. Y ahí digamos que hemos avanzado en que los esquemas de respuesta inmediata, la llamada al 123, efectivamente las llamadas sí entren, sí sea oportuna,
que quien atiende la llamada pueda registrar efectivamente cuál es la situación y activar el canal que se requiere del primer respondiente. Pero pues tener en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, de 8 millones de habitantes, con el tráfico que tenemos, lograr al final es llegar de manera oportuna a atender una situación, pues es bien difícil. Y pues como administración tenemos la responsabilidad de hacerlo. Entonces, siempre se ve uno muy contrariado por esta relación entre capacidad, presupuesto y realmente pues poder llegar. Pero además, como mecanismo de género, digamos que yo lo que les diría a quienes nos escuchen y puedan tener como este espacio es, no siempre se puede ser el más oportuno, pero cuando se conoce el caso y cuando se está cerca de la situación, sí hay siempre elementos que uno puede activar. Y un poco esta sensación de frustración que uno dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto? Si no me toca a mí, le toca al otro. A veces hace que uno diga como, bueno, pues váyase para allá, a ver qué pasa. Pero sí creo que como entidades responsables hay siempre remitir, llamar, hacer el escrito, eso sí ayuda. O sea, eso sí facilita a las mujeres llegar de otra manera a otro punto de la activación de la ruta. Entonces, creo que ese es como un punto fundamental, la oportunidad de la respuesta. Nosotras al principio no teníamos la mejor articulación con la policía, era muy difícil, la policía no entendía muy bien lo que les decíamos, siempre han sido pues como la primera entrada para las mujeres en la ruta en casos de emergencia, pero hemos venido avanzando. Yo creo que ahí el tiempo ha hecho que sectores como más difíciles de sensibilizar y de comprender la situación, las fuerzas militares, han venido entendiendo un poco mejor cómo acercarse a las víctimas. Seguimos teniendo retos enormes, pero sí hemos sentido un poco que el trabajo con la policía de vigilancia, que es quien va a llegar siempre al primer momento, es fundamental. Y yo aprovecho la pregunta para contarles que Bogotá arrancó con una prueba con policía de un comando especializado que se llama el Comando Púrpura, eh, en el que todas las mujeres de la metropolitana de Bogotá están formadas y capacitadas. Yo sé que no es el ideal, que debería ser toda la policía y además toda la policía de vigilancia, hombres y mujeres, pero es un primer piloto para que también al interior de la entidad se pueda, digamos que, fortalecer el mecanismo de la ruta y de la respuesta inmediata. Entonces, creo que ahí también hay que aprender a hacer alianzas que van creciendo en el tiempo. No siempre son todas las mejores y son perfectas, pero van creciendo en el tiempo. Entonces, creo que eso también ha sido como un poco parte de los aprendizajes en esa lógica de la oportunidad y la respuesta. Y ya por último, creo que una de las cosas que también hemos aprendido es que uno no se puede quedar con la información. O sea, cuando nosotras llegamos, Medicina Legal nos mandaba la información de valoración de riesgo. Y decíamos, pero nos están diciendo que las mujeres están en riesgo. ¿Y qué hacemos con eso? Nada. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser que uno tenga la información y no pueda encontrar un camino de respuesta. Entonces, creo que hay que también entender que la información tiene un sentido y debe tener un sentido, y por eso creo que en esa alianza con el instituto que nos ha llevado a decir, tenemos datos para la acción, ha sido muy valiosa y de mucho crecimiento para la Secretaría y para el trabajo con las mujeres en riesgo de feminicidio. Yo ahí dejaría a Sandra. Importante. Bueno, yo creo que un reto grande que tenemos es crearle a la víctima esa confianza en la institución. Ese es un reto grandísimo y que obviamente necesitamos de mucho compromiso de parte de todas las entidades. Creo que hemos mejorado, sí hemos mejorado, pero todavía nos falta y el trabajo articulado con todas las áreas, así muchas veces a veces nos decían, por ejemplo, que educación no tiene que ver con salud.
Y nosotros decimos, no, por el contrario, tiene mucho que ver, y hacen parte también de la ruta. Entonces es tratar como de enamorar a estos sectores que de pronto están un poco no, o sea, como que no quieren la cosa, y de pronto como eso, enamorarlos, educarlos y comprometerlos también, que todos hacemos parte y podemos apoyar a todas estas personas. Entonces, para mí es crear esa conciencia institucional y generar esa confianza a la víctima, de que en cualquier parte donde pueda estar, puede dar como ese grito de ayuda y nosotros responder a eso. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Creo que con lo que ustedes plantearon, pues recogieron parte de lo que les iba a hacer, a preguntar en esta última ronda. Y pues básicamente lo que quisiera como redondear es como alrededor de cómo cuando trabajamos en situaciones de violencia con víctimas que pasan por cualquiera de las tipologías, siempre está el riesgo de muerte de la persona que está siendo víctima, ¿no? Y muchas veces hablamos de sobrevivientes de violencia, sobre aquellas personas que no murieron, ¿no? Pero también desde lo psicológico sabemos que muchas de las víctimas que sobreviven no necesariamente son sobrevivientes hasta que tienen un proceso adecuado, terapéutico, que les hace otra vez retomar su vida. Sin embargo, particularmente con las víctimas de intentos de feminicidio y con las víctimas de feminicidio, estamos viendo como el punto extremo de las violencias, donde lo que quiere el agresor es demostrar su poder y, por otro lado, eliminar a esta persona, ¿no? También vemos muchos eventos, no hablamos mucho sobre el tema de agresores, es otro tema pues muy importante aquí, pero vemos mucha conexión entre estos agresores que ejercen la situación de violencia contra las mujeres y muchas veces también ejercen situaciones de violencia contra sí mismos, en algunos casos, ¿no? Y en ese sentido también esto lo que nos demuestra es unas dificultades de gestión emocional muy graves en torno a quiénes son estos agresores, a una utilización de la violencia como medio para resolver conflictos, como medio para utilizar, controlar, desarrollar situaciones de poder sobre la víctima. Y en ese sentido es mucho lo que hay que trabajar en torno a este tema de lo que tiene que ver con el trabajo con agresores, que es un tema del que seguramente después podríamos hablar, porque sé que el distrito desarrolló la línea Calma, que es un tema del que vale la pena dedicarle un espacio precisamente por todo lo que implica el trabajo con posibles agresores. Pero además de esto también nos plantea unos retos impresionantes en torno a qué hacer desde los diferentes estados. Aquí nos van a estar escuchando personas de todo el territorio nacional que no tienen el sistema de apoyo que tiene la Secretaría de Bogotá, por supuesto que aunque no es suficiente, finalmente es uno de los más estructurados y que se ha venido construyendo en los últimos años. Creo que es un esfuerzo muy importante que además evidencia grandes resultados y una mirada muy técnica sobre los procesos. Y creo que es una cosa donde hay muchas cosas que aprender, tanto aquí como a otros territorios que tienen un proceso muy interesante. Pero también es qué se puede hacer cuando no tenemos todas estas capacidades institucionales para brindar apoyo, y sobre todo qué se puede hacer para garantizar que nuestra intervención sea una intervención que salva vidas, ¿no? Y aquí volvemos sobre el tema de que la información salva vidas, la información adecuada sobre derechos, la información adecuada sobre rutas, la información adecuada sobre cómo detectar la violencia, ¿no? Porque creo que muchas veces a las mujeres les cuesta entender que están en ciclos de violencia y cuando lo detectan no necesariamente saben qué hacer, ¿no? Entonces allí hay un ejercicio de pedagogía que debe ser mucho más público en torno a la prevención. Y en esa misma línea, un tema que nosotros hemos venido trabajando y que lo trabajamos especialmente para la prevención comunitaria, es cómo se desarrollan canales de respuesta, canales de información comunitaria donde se pueda trabajar la mitigación del riesgo, que no sea solamente la víctima un poco manejando su gestión de riesgo, sino cómo todo lo que implica ese espacio social donde trabajamos puede hacer un ejercicio de identificación y de canalización y activación de los canales de respuesta. Creo que ese es un tema muy importante en términos de migración, especialmente donde tenemos asentamientos y donde se está conjugando el trabajo con acción humanitaria. Y es que en esa acción humanitaria se busca muchas veces desarrollar trabajo con comunidad, y en ese ejercicio con comunidad sí que es importante poner esta información que salva vidas allí y sobre todo poner esta información de los canales que salvan vidas
desde las instituciones. Entonces creo que es un reto muy importante desde el contexto migratorio pensarnos en cómo llevarle la información a las mujeres que a veces están desconectadas de este sistema en el que estamos viviendo y que para nosotros como población de acogida pues es lo cotidiano. Y por otro lado, cómo construimos sociedades que sean mucho menos tolerantes a los pequeños eventos de violencia, ¿no? Porque muchas veces la naturalización de las violencias hace que la gente no intervenga, que haya un tema en el que la sociedad prefiere mantenerse distante, hay unos mitos alrededor de eso sobre los que tenemos que seguir trabajando en lógica de prevención. Y finalmente un tema muy importante es cómo podemos seguir trabajando con hombres, ¿no? Con hombres que tengan unas masculinidades y unas apuestas por el cuidado, como que tengan unas lógicas distintas, pero además también parados desde un ejercicio de los derechos humanos, también de sus propias interacciones hacia afuera, y como hombres que no son violentadores y que no son agresores pueden también hacer acciones de contención y protección sobre las mujeres. Creo que allí hay unos temas importantes que todavía nos falta desarrollar y que será muy interesante ver cómo evoluciona en los próximos años. Solo pues agradecerles a nuestras colegas. Sabemos que el tiempo ha sido, podemos seguir hablando aquí, pero sabemos que también tienen unas agendas sumamente apretadas. Les agradecemos enormemente que le hayan dedicado este momento de tiempo a compartir sus experiencias, sus conocimientos, sus aprendizajes, también una mirada crítica de los retos que todavía tienen. Agradecer también ese trabajo que desde sus instituciones realizan. Como decía Lisa, esto implica también un ejercicio de apuesta personal y un ejercicio de construir la idoneidad, pero también de construir la creatividad de qué podemos hacer, y es en el contacto uno a uno con los otros seres humanos que a veces florecen estas ideas, y pues agradecerles por esas cosas que ayudan a florecer, ustedes también por las víctimas en ese sentido. Agradecerles a las personas que nos están viendo, contarles que vamos a tener aparte de este ciclo de webinars, unos módulos de formación que van a encontrar en la página de Genfami, donde vamos a tener unos elementos de profundización sobre cada una de estas áreas y que van a estar a disponibilidad de las personas que quieran como consultarles de manera también gratuita. Y pues agradecerles y esperar que se nos unan al siguiente encuentro en el que vamos a estar trabajando sobre otras tipologías de violencia y donde vamos a estar siguiendo construyendo posibles escenarios de reflexión. Así que mil gracias a Sandra Lucía, mil gracias a Lisa Cristina, gracias por estar aquí, muchas gracias al equipo de Genfami y a USAID por apoyar esta apuesta.